Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tus obras son maravillosas. Gracias por tu obra en la cruz a favor nuestra. Gracias por tu Espíritu, Señor. Gracias por tu palabra escrita, Señor. Y gracias porque tú nos hablas, Señor. Tú nos hablas. Habla que tus siervos quieren escuchar. Queremos escuchar tu voz en este día. Paséate, Dios mío. Susúrranos en nuestro oído. Cuánto nos amas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si queréis venir conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 5. Evangelio de Mateo capítulo 5. Versículo 3. Como sabéis, estamos en una exposición acerca de este precioso sermón de Jesús de la montaña. Y hasta el momento lo que hemos hecho es dar dos vistazos de manera general. Uno, un vistazo general en cuanto a todo el sermón, y el otro vistazo general en cuanto a una sección en particular que se llama las bienaventuranzas. En primer lugar, Jesús, estuvimos diciendo que cuando vemos todo el sermón y toda esa enseñanza, nos habla de una sociedad contracultura, una sociedad que es diferente a todas las sociedades, un conjunto y un grupo de personas creyentes, apartados para Dios, diferentes, esencialmente diferentes, que actúan de manera diferente y por tanto dijimos que influencia de manera diferente. Ellos son sal de la tierra, luz del mundo. En segundo lugar, estuvimos concretando un poquito más acerca de las bienaventuranzas, esa sección que tenemos allí al principio. Y nos dimos cuenta que cada bienaventuranza se divide en tres secciones, en tres partes. Una, comenzamos bienaventurados, comienza Jesús con bienaventurados, que significaba beatus, macario, bendito, dichoso, y podíamos decir feliz, pero en el concepto más elevado de la palabra. No está refiriendo simplemente a un sentimiento en particular, sino cómo Dios ve a esas personas, cómo Dios los considera, como bendito. Está emitiendo un juicio objetivo de cómo Dios ve a estas personas. No es cuestión de sentirse un campeón, sino de ser un campeón en Cristo, porque su victoria en la cruz y sus méritos es dado a nuestro favor. Estuvimos viendo también las cualidades del carácter del verdadero ciudadano del reino. Este carácter era un carácter contracultura también, pobre de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los perseguidos, y el mundo diría, ¿y esta gente son los verdaderamente felices y dichosos? Sí, Jesús está poniendo todo patas arriba, todo. Todas estas cualidades, estuvimos diciendo, que tienen que estar en el verdadero creyente, aunque muchas veces se pueden manifestar una más intensa que otra. Pero estuvimos diciendo que estas cualidades no eran de cosecha propia, no es una tendencia natural, nadie viene de fábrica con estas cualidades, es algo que proviene de la gracia y de la acción del Espíritu de Dios. Y la última cosa que estuvimos viendo en la última parte es la bendición o el privilegio. ¿Por qué esta gente son bienaventurados? Porque son felices. Y estuvimos diciendo, porque de ellos es el reino de Dios, de los cielos, porque ellos tienen consolación eterna, porque ellos tienen una posesión en una nueva tierra, porque ellos experimentan el brazo misericordioso de Dios, porque ellos verán a Dios cara a cara, porque ellos serán declarados públicamente delante de todo el mundo que eran y son hijos de Dios, y porque su recompensa será grande en los cielos y será dada por el Rey Jesús. Por eso son bienaventurados, por eso son dichosos. Y estuvimos diciendo que estos privilegios están acorde al carácter que ellos están reflejando. Unos privilegios que se pueden degustar, picotear, porque ya desde el presente podemos disfrutar de estas bendiciones, pero que finalmente las disfrutaremos en abundancia cuando estemos con el Señor. Amén. Vamos a introducirnos en este día en la primera bienaventuranza. ¿Lo tenéis todo?
Dice, ¿bienaventurados qué? ¿Quiénes? Los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un financiero y broker es una persona que se dedica al mundo de la finanza y de la bolsa, debido a su exitosa carrera, acabó ejerciendo su función en el mayor banco de inversiones del mundo. Algunos lo mismo lo conocéis, JP Morgan se llama el banco. Este hombre, en sus años de estudio, tuvo una beca del Banco Santander y también una mención de honor por la Universidad de Columbia. Su currículum era el de un genio matemático que los grandes bancos se rifaban entre ellos y finalmente acabó en este banco JP Morgan. Según un artículo que leí, era el encargado de mover 1.000 millones de euros al día. 1.000 millones de euros al día. Era un hombre capaz, conocido en su perfil de redes sociales como el hombre que caminaba sobre las aguas. Sin embargo, el 14 de agosto de 2013 fue acusado por la Fiscalía de Estados Unidos por ocultar unas pérdidas de más de 6.000 millones en sus operaciones financieras en Londres. Se dice que esta persona hizo perder muchísimos millones en apuestas muy, muy arriesgadas. A pesar de que él seguía perdiendo, seguía apostando. A pesar de que se estaba encontrando en una especie de bancarrota, seguía ocultando datos falsos. No quería reconocerlo. No quería ser descubierto. Aunque finalmente, si los datos son ciertos, pues este hombre actuó de una manera ilícita. Si extrapolamos su actitud al mundo espiritual, podemos decir que esta actitud es totalmente contraria a lo que es pobre de espíritu. Esta bienaventuranza nos habla de algo totalmente contrario a la actitud de este mundo. Este hombre no solo siguió ocultando, sino que nunca o no quiso reconocer su bancarrota. Antes de entrar en lo que significa esta cualidad del carácter, debemos considerar ciertas cosas al respecto. En primer lugar, pobre de espíritu es la primera cualidad que hallamos en un ciudadano del reino. Apúntalo ahí. La primera cualidad que hallamos en un ciudadano del reino. Si no fuera así, las otras cualidades tampoco se podrían poseer. ¿Vais bien? Sin esta cualidad, no hay otra. Si una persona no es pobre de espíritu, tampoco es mansa, tampoco es misericordiosa, tampoco es pacificadora, tampoco es limpia de corazón. Así que estamos ante la clave de todas las otras bienaventuranzas. Es la más radical. Y cuando hablo de radical, esa palabra viene de raíz. Porque esta bienaventuranza toca la esencia misma del ser humano. Una vez que nosotros vamos a un jardín y cogemos una planta y quitamos su raíz y ponemos otra, el fruto que va a dar esa planta va a ser según la raíz. Así que cuando viene pobre de espíritu, vendrán otros frutos de tener esa pobreza espiritual. Nosotros vamos a ver las bienaventuranzas y quiero que tengas un gráfico en tu mente, como si fuera una montaña, a la cual nosotros tenemos que subir, llegar a la cima y después descender. Pues muy bien, nosotros vemos la montaña y lo primero para subir hasta allí es ser pobre de espíritu. Después, los que lloran. Después, los mansos. Y cuando lleguemos arriba, los que tienen hambre y sed de justicia y son saciados. Y cuando son saciados, va para abajo rodando. Los misericordiosos, los de limpios de corazón, los pacificadores, los que son perseguidos. A medida que veamos cada bienaventuranza, nos vamos a dar cuenta que todas tienen una secuencia lógica. De una viene otra, y de otra viene otra, y de otra viene la siguiente. Así que es imposible acceder al reino de los cielos si no se es pobre de espíritu.
pobre de espíritu. En segundo lugar, al comenzar con esta bienaventuranza, automáticamente se condena la idea de querer practicar el sermón del monte por las propias fuerzas de uno. Es absolutamente imposible cumplir con las enseñanzas del sermón del monte con la fuerza en particular de uno. Imaginemos que cada uno de nosotros se encuentra en una embarcación, en alta mar, y nosotros tenemos, nuestro destino es ir a la orilla, ir a un lugar. De repente nosotros nos encontramos allí en alta mar y divisamos allí, pues la orilla, allí al frente. Es absolutamente imposible de que llegues. ¿Estás bien? Estás en tu barca, estás metido allí, estás divisando la orilla. ¿Vais bien? Si tú dices, yo creo que puedo. O dice, ¿y por qué no intentarlo? Mira, si nada más haya hecho ese gesto, significa que no eres pobre de espíritu. Es absolutamente imposible. Si tú vas al Sermón del Monte y dices, oh, yo voy a intentarlo por mi propia fuerza, no te has enterado de nada. La pobreza espiritual condena automáticamente el cumplir el Sermón del Monte por la fuerza de uno. Nos habla de una incapacidad para poder cumplirlo. En tercer lugar, pobre de espíritu o pobres de espíritu significa vaciedad, algo que está vacío. No hay nada de uno mismo. Mira, otras bienaventuranzas son una manifestación de plenitud, pero esta es un vacío profundo. Por ejemplo, si tenemos un elemento de cristal en el cual nosotros queremos llenarlo y si en su interior hay un líquido totalmente corrompido y con un olor desagradable y queremos llenarlo con otro líquido limpio y agradable, ¿qué tenemos que hacer primero? Tendrás que vaciarlo. Pues lo mismo. Antes de ser lleno, el ciudadano del reino, el discípulo de Cristo, el creyente, tiene que ser vaciado por completo. ¿Sabéis que esta es la bienaventuranza más incómoda para el ser humano? Es la más ofensiva para la carne. Esta bienaventuranza molesta, inquieta, perturba el yo. Esta vaciedad de la que nos habla pobre de espíritu, al mundo le parece despreciable, la detesta, incluso a nuestra carne también. Por tanto, esta bienaventuranza hemos dicho que es la más radical, por eso es la primera. Es la más contracultura, porque condena al humanismo de nuestra época, y es la que más detesta al mundo y la que más detesta nuestra carne. Con todo esto en mente, quiero que vayamos a examinar esta bienaventuranza. Lo primero que vamos a ver es lo que no es pobre de espíritu y en segundo lugar, lo que sí es pobre de espíritu. ¿Tenéis ahí Mateo 5, versículo 3? ¿Qué dice? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué nos significa estas palabras? Primero tenemos que preguntarnos, ¿a qué tipo de pobreza se está refiriendo aquí Jesús? Porque la pobreza nos habla de una carencia, ¿verdad? De una necesidad, de un vacío, como hemos dicho antes. Lo primero que cuando solemos escuchar esta palabra pobre, lo relacionamos con algo económico. En el Antiguo Testamento se nos habla mucho de los mendigos, pero también de los mendigos de Dios, como aquellos del pueblo de Dios que sufrieron opresión y quedaron desamparados. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Lucas, capítulo 6, versículo 20, es un versículo paralelo donde Jesús habla también de la bienaventuranza. Y él dice, bienaventurados los pobres, porque ellos heredarán el reino. La gente mira esto y dice, ve, ¿te has dado cuenta? Feliz será aquel que simplemente es pobre. Si no tiene recurso económico, esa persona será feliz. Pero eso no es lo que está diciendo Jesús, si tú lees todo el consejo de Dios.
Por ejemplo, en las Escrituras encontramos muchas personas que fueron ricos y que tenían el sello de Dios, la aprobación de Dios y la bendición de Dios. Por ejemplo, Abraham, el cual iba a ser en su simiente bendita todas las naciones. El problema no es la abundancia económica, pero es verdad que la abundancia económica puede hacernos tropiezo para reconocer nuestra pobreza espiritual. El problema realmente está en el corazón, en el corazón. ¿A qué tipo de pobreza se está refiriendo Jesús? ¿Algo económico? ¿O será una pobreza a nivel de educación? ¿O en términos de relaciones y amistades? No, Jesús no está hablando de eso. Mira, si el hombre es inmensamente feliz por ser pobre, lo peor que podemos hacerle a una persona pobre es darle una limosna o capacitarlo para que tenga un buen trabajo con un buen salario. No, lo estamos alejando de la felicidad, así que no le damos nada. Jesús no estaba diciendo eso. Aliviar la carga a un pobre, si fuera así, esta bienaventuranza, sería algo contradictorio. Pero, ¿y si la pobreza es en relación a los estudios? Bienaventurados los analfabetos. Pues lo peor que podemos hacer a esta persona es enseñarle, instruirle y darle algún conocimiento. Mejor dejarlo así, ¿será qué? Y será feliz. Y si fuera en relación a la amistad, pues nunca le brindaríamos a nadie nuestra mano, nunca le brindaríamos nuestra compañía, ¿no? Dejarlo que esté solo y así será feliz. No, Jesús no está hablando de eso. Fijarse en nuestro texto base, Mateo 5, versículo 3, indica con más precisión a qué tipo de pobreza se está refiriendo. ¿Qué dice? ¿Pobres de qué? ¿De qué? De espíritu. De espíritu. Esto nos habla de algo más allá de una pobreza material. Esa pobreza, esa mezquindad está relacionada con el alma, el espíritu, la parte inmaterial del hombre. Imagínate por un momento que pasas por delante de un mendigo que está a punto de morir de hambre y se te ocurre la brillante idea de darle un papel donde están las partituras de una composición de Beethoven. Está a punto de morir de hambre. Y le das un papel con una partitura de una composición de Beethoven. ¿Qué te va a hacer el mendigo? ¿Quiere un trozo de pan? ¿De comida? Pues así mismo. ¿Te imaginas a un pobre de espíritu darle un mollete de antequera para calmar su estado? ¿O a un pobre de espíritu darle un lingote de oro de 24 quilates? Eso no afectará en ningún momento positivamente a su situación de pobreza. No se va a resolver. Seguirá siendo igual. Un pobre mendigo que tiene necesidad de algo inmaterial. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo de espíritu, de alma. ¿Recordáis al rey Salomón? Mira, no había otro como él. Y no ha habido otro como él, exceptuando a Jesús. Un hombre lleno de honores, lleno de fama, lleno de gloria. Un hombre que tenía riqueza, que dijo, voy a amontonar, voy a hacer mis graneros más grandes, voy a hacer, venga, una parcelita por aquí, otra parcelita por aquí, otra por aquí. Mujeres, todas las que quiso. Y este hombre cuando escribe, y había probado todo lo que había debajo del sol, todo lo material, dice, vanidad, todo vanidad y aflicción de espíritu. No llena, no cubre, no, nada. Vacío, todo hueco. La pobreza de la que nos habla Jesús no es una pobreza que puede ser suplida con cosas materiales. No. Lo mismo, ahora dirás, bueno, llegado a este punto, podemos preguntarnos, ¿y si esa vaciedad y esa pobreza la puede suplir uno mismo?
No sé, imaginarse que podemos atravesar los tejidos del cuerpo humano y llegar hasta el punto del alma. Y allí le ponemos una bomba y la insuflamos de ideas humanistas. Para el hombre de nuestro tiempo, esta es la solución. Dios está enterrado y el hombre se autoproclama Dios. Piensa en sí mismo como el centro de todo. Dice, no hay cosa imposible para el que cree. ¿El que cree en qué? En uno mismo, dice. Todo está a tu alcance. Despierta el tigre que hay en ti o descubre la diosa que hay en ti. Porque tú lo vales, lo mereces todo. Confía en ti, confía en tus posibilidades, confía en ti mismo. Y mira, ya sea en el mundo de la cultura, del arte, del cine, del periodismo, de la política, del ámbito de la finanza, incluso de la religión. Esta es la misma melodía, la misma melodía, la misma. Confía en ti mismo, todo depende de ti, eres un campeón. El hombre se considera rico, rico de sí, rico espiritual, está lleno de sí mismo. El hombre piensa que en él mismo, en las cosas, está el alcance para conseguir la felicidad. Es como una especie de Goliat, ¿recordáis? Ese hombre de casi 3 metros de altura que desafió al ejército del Dios viviente. Este era un hombre capaz, según los parámetros del mundo, cuya autoestima era acorde a su estatura. Narcisista como el que más. Un hombre reconocido por su habilidad, lleno de honores, condecorado. Nadie había como él, confiado en sí mismo, sin miedo a desafiar al cielo. Él ponía las normas de la batalla, él ponía el estándar, la medida de todas las cosas era él. Y en torno a él giraba todo lo demás. Como decimos coloquialmente, un tío sobrado. Un tío sobrado. Tío sobrado. Este es el espíritu del hombre de nuestro tiempo. Amadores de sí mismos, llenos de sí mismos. Tan llenos de sí que van andando y desborda por allí por donde va. Sus palabras son él, sus pensamientos son él y todo lo que hace para él. Y son capaces de decirle, mira, Dios, si tú existes, no te necesito. No te necesito. Y si tú existes, pues mírame. Mira lo que hago. Mira mi cualidad, mira mi bondad, mira mis obras. ¿Acaso no soy magnífico? Este hombre de nuestro tiempo se considera rico espiritual, rico moralmente hablando, rico en capacidad, rico en piedades religiosas, rico en su saber, rico en su sabiduría. Este hombre confía en sí mismo. Es curioso, pero confía en su intuición. Este hombre confía en sus canas o en la fuerza de su juventud, en la belleza del cuerpo. Este hombre ha formado su propio reino, se autogobierna, redefine las cosas, redefine el pecado, redefine a Dios, redefine cómo ver las cosas en este mundo. ¿Recordáis ese refrán del anuncio de gallina blanca? Como Juan Palomo. ¿Recordáis, no? Yo me lo guiso y yo me lo como. Independiente de Dios. Lo que he dicho, sobrado, lleno de méritos, rico. Jesús no está hablando de una pobreza espiritual que se puede suplir con las cosas creadas, pero tampoco está hablando de que inflando el alma con ideas humanistas tampoco se va a suplir. No está hablando de esa pobreza. Entonces, ¿de qué pobreza está hablando Jesús? ¿Será entonces que el hombre tiene que suprimir su personalidad? No sé, bajar su autoestima, quedarse en un segundo plano. Hay personas que tienen una reacción contra esta seguridad en sí mismo, que el mundo lo describe como gran personalidad. Piensa que los pobres de espíritus tienen que ser personas tímidas, débiles, flojas, pero no debemos olvidar que no es una cualidad natural, no es algo que el hombre puede hacer. No está refiriéndose que hay que hacer todo lo contrario a aquellas personas que toman la iniciativa. Jesús no está hablando de personas que se ponen nerviosos al hablar, no está hablando de eso.
A lo largo de la historia cristiana, ha habido hombres que han intentado suprimir la personalidad o aislarse y vivir una vida sencilla, como dice, monástica, con pocos recursos, con la finalidad de ser pobre de espíritu. Fíjate lo que dice el maestro Martin Lloyd-Jones. Dice, tenemos la tentación sutil de pensar que el único que es verdaderamente pobre en espíritu es el que hace un gran sacrificio. ¿Sabéis que incluso en una etapa cristiana hubieron hombres que se entregaron a morir como mártir para ser reconocidos? Lo que había detrás de esas personas era confianza en sí mismos. Estaban buscando un reconocimiento, había detrás orgullo. Por lo tanto, Jesús no está hablando de una pobreza espiritual que se puede suplir con lo material, ni con ideas humanistas, ni suprimiendo la personalidad. Entonces vamos a preguntarnos ahora en este segundo punto, ¿qué es lo que significa pobres en espíritu? Pobres en espíritu. La palabra que usa el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, para pobres, es, intenta pronunciarla, no sé griego, tochos, vamos a llamarlo así, ¿vale? Es muy interesante por qué el autor coge esta palabra, porque hay otra para decir también pobre, que es penés. La palabra que usa el escritor es tochos. Proviene de un verbo que significa encogerse, o alguien que se encoge por cobardía, o se encoge como un mendigo. Fíjate lo que dice un autor. Nos refiere a un mendigo que se encoge en una esquina, en un rincón de la oscuridad y ruega que le den algo. Ha llegado a tal nivel de vergüenza desesperada que ni siquiera quieren que sepan quién es él. Los mendigos tienen todas estas cosas apiladas, esas cosas sobre su rostro, y se tapan así, no sea que sean conocidos. Por lo tanto, por otro lado, penés significa simplemente pobre. Pobre. Tocho significa pobre mendigante. ¿Venís conmigo? El escritor, cuando está usando pobre de espíritu, esa palabra pobre, está diciendo pobres mendigantes. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, se nos habla de una palabra que Jesús dice acerca de una historia de un hombre y un rico, un hombre pobre que se llamaba Lázaro Tochos, el mendigo. Lázaro el mendigo. Un hombre muy pobre, lleno de llagas. Este hombre se sentaba a la puerta de ese hombre rico, el cual ese hombre rico se vestía con vestidos de púrpura, de lino fino, y todos los días hacía un banquete en su casa. Y allí en el rinconcito estaba Lázaro, anhelando profundamente saciarse, aunque fuera con las migajas que caían de la mesa del hombre rico. ¿Sabéis? Los mismos perros venían a Lázaro y le lamían la llaga. Ese hombre está allí, encogido, avergonzado, sin recursos, sentado en la esquina de afuera de la casa del rico. Era tochos, pobre mendigo, pobre que pide. ¿De qué está necesitado el pobre espiritual? ¿De qué esa vergüenza? ¿A quién pide? Lo que Jesús está hablando es una auténtica locura para los postulados de este mundo. Estos pobres son personas que colocan a Dios en el centro. Pobres que colocan a Dios en el centro. Y se ven tal cual son cuando ven a Dios tal cual es. Eso es lo que le pasó al profeta Isaías. Lo relató él mismo con su pluma en el capítulo 6 de su libro. Dice que cuando el rey Usías murió, él fue al templo a orar. Y parece ser que la muerte del rey Usías para él fue algo muy trágico, algo muy triste. Mientras él está allí, posiblemente buscando consolación, y está orando, dice que delante de él tiene una visión,
y vio al Señor en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había unos serafines que se cubrían con sus alas y con otras volaban, y se decía un serafín al otro: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y el otro, ¿sabe qué le decía? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías está allí. Y de repente Dios se ha puesto en el centro del... Bueno, Dios siempre ha estado en el centro del escenario. Pero ahora Él lo está viendo. El rey Usías ha muerto, pero el rey de reyes sigue entronado. Y Él lo ve. Y Él ve que es santo. Y entonces, dice las Escrituras que cuando Isaías tiene esta visión y ve al rey entronado en su majestad y a los serafines diciendo santo, 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 ¿sabe qué sale de su boca? ¡Ay de mí que soy muerto! ¡Ay de mí que soy muerto! ¿Te has dado cuenta de lo que ha pronunciado Isaías? ¡Ay! ¡Ay! Es todo lo opuesto a bienaventurado. ¡Ay! Es una maldición. ¡Ay! Es una maldición. ¿Recordáis a Jesús? ¿Cuántos ay le dijo a los fariseos? Macario, la palabra que se usa ahí en griego, bienaventurado, significa bendición. ¿Qué le ha pasado a este siervo de Dios llamado Isaías? ¿Qué está viendo para exclamar, ¡ay de mí que soy muerto! Isaías está contemplando la santidad de Dios. Y por consecuencia, cuando él contempla la santidad de Dios, ve su pecaminosidad. Dios es santo, santo, santo. Él, dice, hombre inmundo de labios, que habita en medio de pueblo de labios inmundos. Y él no puede hacer otra cosa que hacer un buen juicio acerca de su situación. ¡Ay de mí que soy muerto! Dice, porque han visto mis ojos al rey. Al fin este profeta se da cuenta de su pobreza espiritual. Hasta que no se descorrió la cortina, no se dio cuenta de que Dios siempre había estado en el centro y de que Dios era santo y de que Dios era el único digno, que Él es el Rey inmortal y que Él es el justo y que castiga la maldad y que no tomará por inocente al culpable. Los pobres de espíritu son como este profeta después de la visión. Porque los ojos de estas personas han visto al Rey, lo han contemplado por medio de la fe. Han visto a Jesús y han visto a Dios. Y cuando contemplan la majestad, la santidad de Jesús, ¿sabes qué? Entonces empiezan a ver su pecaminosidad. Esta gente, estos pobres de espíritu, no se comparan con otros hombres para saber si son buenos o malos. Se comparan con Dios. Él es perfecto. El sermón del monte exige perfección. Ser perfecto como vuestro Padre es perfecto. Pero esta gente que venga a Jesús, que venga a Dios en Jesús. Él es perfecto, nosotros imperfectos. Él es santo, nosotros pecadores. Dios es bendito. Nosotros solo podemos clamar, ¡ay! ¡Ay que soy muerto! Porque hemos atentado contra el bueno, porque merecemos el juicio divino. Estos pobres de espíritu saben que sin Dios están bajo maldición. Esta pobreza espiritual de la que nos habla Jesús es una pobreza en relación a la persona y el carácter de Dios. Cuando vemos a Dios, cuando vemos quién es Él, cuando vemos su carácter, entonces podemos saber quiénes somos nosotros y cómo somos nosotros. Pero los pobres de espíritu no quedan simplemente ahí. ¿Por qué? Porque después de mirar a Dios, de ver que Él es santo, de ver que uno es pecador, empieza a echar cuenta de esa cuenta bancaria de la moralidad que tiene a su favor. Y cuando mira la cuenta se da cuenta que está en números rojos, que está en negativa, elevado al cuadrado
infinito. ¿Ha entendido? Bueno, que es imposible pagar la deuda. Imposible. Así que ellos se dan cuenta que son unos pordioseros. Ellos reconocen su bancarrota espiritual. Y te vienen y le dicen, confía en ti mismo. Dice, sí, maldito el hombre que confía en el hombre. Y le dicen, despierta el tigre que hay en ti o la diosa que hay en ti. Reconocemos nuestra condición, que somos polvo. Tú eres digno. Mira, solo hay uno digno. Y se llama Jesús, el león de la tribu de Judá, el único que puede desatar los sellos del libro, y todos de él, y por él, y para él son todas las cosas. Esta gente se dan cuenta que su reino es de pegatina, que el único rey es Jesús. Sus ojos han sido abiertos, y ¿sabes qué? Ahora no redefinen el pecado, no redefinen a Dios, no redefinen el ver las cosas. Las cosas son, como Dios dice que son. Esta gente pone a Dios en el centro, en el lugar donde está. ¿O qué pensáis? Dios sigue entronado. Dios sigue entronado. Dios está ahí. Cuando los pobres de espíritu, cuando estas personas han captado a Dios, mira, su ego se desinflan como cuando tú coges una pelota y le coges un cuchillo de golpe. Ver a Dios es desaparecer. Desaparecer. No sé si te has dado cuenta de los serafines. Los serafines, mira, cuando Dios crea algo, economiza. Y cuando Dios crea algo, lo hace perfecto para el lugar donde lo ha puesto. Dios ha creado a serafines para que esté en su inmediata presencia. En su inmediata presencia. Y los serafines se tienen que cubrir delante de Dios. Los serafines no tienen pecado, pero tienen que estar cubiertos delante de Dios. Esos serafines, si nosotros los vemos ahora mismo, tendríamos la tentación a adorarlos. Espectaculares. Y cuando están delante de Dios y están allí, no están diciendo, tío, ¿qué pasa? No vea las alas que tiene. Y el otro, tío, no vea cómo te brilla a ti el rostro. Sí, ¿a que sí? ¿Has visto cómo canto? ¿Qué va? Ellos no se miran. Ellos están mirando algo mucho mejor. Y ni siquiera mirando se dicen, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y el otro que dice, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. No hay nadie más espectacular que Dios. Así que cuando nosotros vemos a Dios, desaparecemos. Nuestro ego se desinfla. Automáticamente. ¿Habéis escuchado el siu ese de Cristiano Ronaldo, no? Pues cuando nosotros vemos a Dios, eso es cambiado por el ay del profeta Isaías. Estos pobres de espíritu han visto a Dios y se han vaciado de golpe de ellos mismos. Ellos se dan cuenta que no tienen nada, están en bancarrota espiritual, no pueden presentar defensa delante de Dios, están en negativo. No hay cómo ganar la salvación, no hay honores, ni currículum, ni fuerza humana en su favor. La calidad de sus mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Y esta gente lo bueno es que lo reconocen y dice, sí, así son las cosas. Esta gente ha rechazado en confiar en sí mismo. Ellos ven la orilla de la salvación, pero ni siquiera lo intentan por su fuerza. Reconocen su incompetencia, su incapacidad. Estos pobres no hacen como ese siervo, ¿recordáis? Que le debía una deuda impagable a su amo. ¿Recordáis lo que le dijo? Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Qué necio, no? Si tú debes una deuda imposible de pagar, ¿cómo le va a decir? Espérate un poco que te lo voy a pagar todo. Que no. Los pobres de espíritu dicen, no tengo solución. No hay nada a mi favor. No hay algo que pueda hacer.
Esta gente pobre de espíritu no son como Juan Palomo, que no están sobrados, que están vacíos completamente de ellos, sin mérito, vacíos. ¿Y sabes qué? Que los reconocen, porque las cosas son como Dios dice que son. Pero espérate, hay más. Hemos dicho que los pobres de espíritu ven a Dios y entonces ven su pecaminosidad y ven su cuenta bancaria y se ven que están en bancarrota espiritual y lo reconocen. Esta gente son tochos, pobres mendigos. Son pobres mendigos, encogidos en una esquina, en un rincón, terriblemente avergonzados, desesperados. ¿Y sabes qué hacen? Piden. Ellos dicen, Dios, te necesito. Soy un vil pecador. Necesito tu gracia. Sálvame. Dame tu justicia. Esto es lo que más le molesta al ser humano. Lo que más le molesta al ser humano es la gracia de Dios. Lo que más le molesta es nuestra carne. El ser humano dice, esta gente está flipada. Esta gente está, mira, se reconocen como pordioseros. Necesitados de la gracia de Dios. La gracia de Dios es una patada al orgullo. Mira, los que están llenos en sí mismos se sienten incómodos con esto. Pero los pobres piden. Los orgullosos están sobrados. Pero finalmente no los puede satisfacer absolutamente nada. En Lucas 18:9, en adelante, Jesús relata una parábola dirigida a unos que confiaban en sí mismos, como justos, y menospreciaban a otros. Y Jesús dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Por otro lado, el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaban el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Miremos al fariseo. Jesús está colocando un perfil de religioso, pero no un perfil religioso cualquiera. Un hombre judío de judío, celoso de las tradiciones y de las escrituras, intachable. Oraba en el templo de Dios, ayunaba 2 veces a la semana, daba diezmo de todo lo que poseía. ¿Te imaginas dando diezmo de la menta? ¿Del comino? Pesando, mirando, calculando. Tío era. No hay otro religioso como él. Y él acude al templo y probablemente se coloca en medio y se pone en pie en un lugar vistoso, apartado por supuesto de ese pecador publicano que se encuentra allí de rodillas golpeándose el pecho en un rincón. Él confía en sus propias obras de piedad. Siempre intenta llegar a la norma establecida por la secta de los fariseos. Intenta justificarse, cosa difícil, pero que le da mucho prestigio delante de la audiencia humana. Su ego siempre está trabajando. Hoy ha ayunado, hoy ha orado, hoy ha recitado algunas porciones de la Torá. Se merece entonces el favor de Dios. Diría él, bueno, también y los aplausos de los hombres. Que no se os olvide. Pero mañana, de nuevo comienza la necesidad de satisfacer su pobreza con simples piedades religiosas o insuflando su ego a través de ellas. Se compara con otra gente a primera vista que parece más pecadora que él. Se siente bien, lleno de significado y de valor. ¿Por qué? Porque está consiguiendo ser mejor que otros, según él. ¿Y la siguiente semana qué pasa? Más de lo mismo. A seguir trabajando. ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará si no cumple la norma? Si no llega. ¿Y si otro lo hace mejor?
¿Y si se acaban las palmaditas en la espalda? Y los halagos. Qué agotador, ¿no? Qué agotador. Siempre intentando llegar a alcanzar, demostrar, comparar. Mirando a todos lados menos a Dios. Este hombre está lleno de sí mismo, está sobrado. Pero delante de Dios es un pobre miserable. Él da por sentado que puede ganar el favor de Dios, aunque desea la gloria de los hombres. Sin embargo, sale de allí, después de todas sus piedades, con el enfado santo de Dios reflejado en su corazón. Dios no lo ha aceptado. Está lleno de Dios, está lleno de sí mismo, pero vacío de Dios. Está hinchado, pero insatisfecho. Parece rico, pero está mendigando los aplausos de los hombres. Por el contrario, tenemos a otro hombre aquí, un publicano. ¿Sabéis que era un publicano? Era un gran traidor del pueblo de Israel. Era un ser despreciable, un ladrón, un recaudador de tributos de parte del Imperio Romano. Y este hombre sube al templo y parece que casi se queda a la puerta. Está avergonzado. Ha podido percibir quién es Dios y en su boca hay un ay. Sabe que no hay nada que pueda hacer para ganar el favor de Dios. Se golpea el pecho y dice, Señor, ten compasión de mí que soy pecador. Este hombre sabe que no tiene que tirarse de un trampolín y dar 3 vueltas al aire y clavar en el agua para asombrar a Dios. Porque es absolutamente imposible. Y aunque hiciera grandes obras de piedad, no iba a compensar jamás lo que él había hecho, porque todo está contaminado en él, absolutamente todo. Este hombre no confía en sus obras, su mirada la mantiene en Dios. Reconoce su desdicha, reconoce su miseria y pide compasión, pide favor inmerecido, pide gracia. ¿Y qué pasa? Que Dios ve su fe humilde y le da gracia. Él sale de allí distinto, cambiado, reconciliado con Dios. La sonrisa de Dios se refleja en su corazón. Es un hombre vacío de sí mismo, pero lleno de Dios. Lleno de Dios. Este publicano es uno de los mejores ejemplos de un hombre pobre de espíritu. Un hombre que se ve frente a Dios, que reconoce su bancarrota espiritual y que pide como un mendigo al único que puede suplir su necesidad espiritual. Vamos a ir concluyendo. Si tú te fijas en el Antiguo Testamento y te vas a Malaquías 4:6, nos habla acerca de un profeta que va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, que va a preparar el camino al Señor. Pero no quiero que nos centremos ahí. Quiero que te fijes en algo. Malaquías 4:6. ¿Lo tenéis? El último libro y el último versículo del Antiguo Testamento. Malaquías 4:6. Si estás en Mateo, le da un pelín para atrás y te encontrarás con Malaquías 4:6. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra ¿con qué? Con maldición. Fíjate cómo acaba el último libro, las últimas palabras del Antiguo Testamento, maldición. Ahora vamos al Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo. Y las primeras palabras de Jesús, ¿sabéis que hallamos, no? Las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. El Antiguo Testamento acaba con una maldición. El Nuevo Testamento comienza con una bendición. Bienaventurados los pobres en espíritu. Querida alma que estás aquí, Jesús viene a traer la verdadera felicidad, la verdadera bienaventuranza. Escucha bien, el mismo gozo que Dios experimenta en sí mismo, su mismo gozo está disponible para nosotros. Y lo ha traído para nosotros. Bajo el régimen de la ley, todos quedábamos malditos,
Éramos pecadores, destituidos de la gloria de Dios, imposible de salvarnos por nosotros mismos, alejados de la fuente de felicidad, pero ahora bajo el régimen de la gracia, Cristo trae la bendición, las bienaventuranzas, la felicidad interior de Dios, el gozo de Jesús, provisto para aquellos que reconocen su necesidad. Este es el camino a la verdadera felicidad. Comenzar con un vaciamiento de uno mismo. Y esto es lo que no le gusta a la gente, pero es el camino. No hay otro. Lo desprecian. Pero las cosas son como Dios dice que son. Este es el camino. Reconocer la necesidad. Pobre de espíritu es la clave para experimentar la plenitud de Dios. Es el arrepentimiento más profundo. Esta es la actitud más importante para entrar en el gozo de Dios. Cuando nos vaciamos de nosotros mismos, entonces Dios mismo nos llenará. Alguna gente puede decir, qué lástima de gente. Se dicen a sí mismos que no son nada. Pero ya como dije la semana, esta gente no se entera. No somos nada para nosotros mismos. Pero para Dios, la niña de sus ojos. Para nosotros mismos no somos nada. Y lo podemos decir, somos polvo. Pero para Dios, tesoro precioso. Esta gente dirán, uy, pobrecito, y no tienen nada. Pero nosotros decimos como el apóstol Pablo, no poseyendo nada, pero poseyéndolo todo. Porque se nos ha dado el reino de Dios. El reino de Dios. No puedo entrar, pero entraría. Entraría aquí, nos perderíamos. Pero se nos ha dado un rey amoroso llamado Jesús de Nazaret para nosotros, el cual nos llama amigo. Se nos ha garantizado un lugar donde no entrará la inmundicia, donde no entrará el pecado, donde la muerte no tiene potestad. Las cosas allí funcionan perfectamente. Todo armoniza con la voluntad agradable y buena. Allí hay verdadera paz, justicia. Y lo increíble es que este reino de Dios ya lo podemos experimentar cuando ha amanecido en nuestros corazones, al inclinarnos de rodillas ante el Rey. Esto es para nosotros, hermanos. Se nos ha concedido. Quiero preguntar, ¿cómo podemos ser pobres de espíritu? Lo primero, si quieres saber cómo ser pobre de espíritu, mira a Dios. Mira a Dios. Mira a Jesús en la cruz. Mira al Rey que resucitó. Pídele a Dios que te abra tu entendimiento, que lo veas, que lo contemples. Pídele que te muestre tu necesidad. Y si te estás sintiendo un pordiosero delante de Él, eso es bueno. Muy bueno. Hoy la gente no quiere sentir lo más mínimo culpabilidad ni vergüenza de su pecaminosidad y entonces rápidamente huye. Y lo mismo estás escuchando. Y estás escuchando este tema. Y sabe que eres un pordiosero y una pordiosera. Pero estás escapando. ¿Quieres huir de eso? No lo hagas. No lo hagas. Delante de Dios, tú y yo somos viles pecadores. No merecemos nada. Pero esa es la posición buena. ¿Sabéis por qué? Porque Dios da gracia al humilde. Dios da gracia al humilde. Así que mira primero a Dios. Porque Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Si ya eres pobre de espíritu, quiero decir, si tú ya has reconocido tu bancarrota espiritual, quiero decirte que esta cualidad es algo que siempre tiene que estar en nosotros. No solo iniciamos, sino que perseveramos reconociendo constantemente nuestra pecaminosidad, reconociendo nuestra pobreza, reconociendo que necesitamos de Dios y menos de nosotros. Entonces nos podemos preguntar, ¿me estoy considerando como un pobre de espíritu? ¿Cómo sé yo eso? Porque el mendigo es un tocho y sigue pidiendo.
¿Cómo puedo saber si yo estoy reconociendo mi pobreza? Mira tu tiempo que pasa. Orando, buscando, llamando, pidiendo más gracia, más de su amor, más de su misericordia. Fíjate qué es lo que hace cuando tienes que tomar una decisión. Si vas a la palabra, si pides consejo. Fíjate en lo que tú estás pensando constantemente, si estás ahí en el viaje, en la feria, en el programa de televisión, en la afición, en la salud física, en el peinado nuevo. Si ese es tu pensamiento, poca pobreza hay ahí. Poca pobreza. Fíjate cuando acabes de escuchar la predicación. ¿Qué es lo que vas a pensar? ¿Qué es lo que vas a hacer? Todo eso te dirás si estás viviendo con esta actitud de pobreza espiritual. De pobreza espiritual. Si quieres continuar creciendo en este carácter, quiero decirte algo. Mata la carne. Mata la carne por medio de la obra del Espíritu. Pablo tenía un currículum brillante. ¿Recordáis? Judío de la tribu de Benjamín, judío de judío, fariseo. En cuanto a la ley, su enseñanza a los pies de Gamaliel, todo esto por basura. Pero es que también tenía un currículum brillante como cristiano. Las visiones que tuvo hasta el tercer cielo, vio cosas que no podía ni explicar, usado con el poder de Dios, con milagros, con señales, plantando iglesias. Cristo, Cristo, Cristo. Solo me glorío en la cruz de Cristo. Hermano, mata la carne. Este mundo es todo lo contrario. Pon la mejor foto de perfil, ponte la mejor ropita para que te vean a ti, ponte y lúcete en cuanto a tus cualidades. Bobería. Bobería. Un camino directo a la desdicha. Hermano, no vayamos en contra del camino a la verdadera dicha, porque Cristo ha venido a satisfacerte por completo. Déjate de jugar a las casitas y reconoce ya tu pobreza espiritual. Reconocer la pobreza espiritual no es decir, anda, que yo soy un vil pecador. No, reconocer la pobreza espiritual se ve con el tiempo que tú estás en la presencia del Señor, reconociendo al Señor, estando en lugares, en ambientes que mate tu carne. Nos gustan los aplausos, los méritos, los reconocimientos, nos encanta. Pero ponte en un ambiente donde te puedan criticar. No es malo la crítica. Eso nos recuerda a la crítica, que somos polvo. Nos recuerda a lo que somos sin Dios. Ponte también en esos ambientes. No hagas nada. No hagas nada que no sea necesario, en lo cual vas a recibir halagos. Si tienes que hacerlo para la gloria de Dios, hazlo. Pero los reconocimientos en su sitio te reconocen. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Eres tú en mí. Eres tú en mí. Eres tú en mí. Hermano, esta es la única manera para ser y disfrutar del verdadero gozo en Dios. Que Dios quiere que tú te goces, que tú disfrutes. ¿Sabe cuál es? Descendiendo, descendiendo, descendiendo. Cuanto más te humilles, más te llena, más te llena, más te llena. Acuérdate de esto. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y Él ha venido para que no estés mendigando las cosas y los aplausos de este mundo, porque tú ya tienes la aprobación de Dios, es para ti. Es para ti. Hermano, querida alma que estás aquí, váciate de ti mismo. Y entonces Dios te va a llenar. Te va a llenar. Señor, perdónanos, Señor.
Perdónanos por intentar, Dios mío, Señor, satisfacer nuestra alma con cosas creadas, Señor, con las cosas de este mundo, Señor. Perdónanos, Señor, por intentar llenar este vacío, Dios mío, con nosotros mismos. Qué locura, qué desperdicio, Señor. Señor, apártanos de esos consejos de pecadores, Señor. Con esas ideas que promueve todo el mundo, Señor, y en todo lugar, de que nosotros somos alguien sin ti. Eso es del diablo, Señor, desde el Edén. Ya Él viene diciéndonos, Señor, que seremos como tú. Y lo único que ha conllevado, Señor, es ser menos de como éramos, Señor. Más desdicha. Gracias, Cristo, por venir y por venir a por nosotros en rescate. Porque tú, Señor, no nos dejas como unos pordioseros, sino que nos vistes con ropas espléndidas. Somos hijos tuyos. Tú nos sientas a la mesa cada día para comer delante de ti. Oh Señor, reconozco, Señor, que me he quedado en la orilla, Señor. Que me faltan tantas palabras para poder describir, Dios mío, Señor, esta pobreza espiritual. Pero confío en que tu Espíritu, Señor, haga lo que yo no puedo hacer. Trae la luz, Señor. Trae la luz a estos jóvenes, Señor. Para que escapen, Dios mío, Señor, de esas pasiones juveniles, Señor. Y de esas cosas que el mundo y el diablo quiere engancharlos, Señor. Que todo es destrucción, Dios mío. Abre los ojos de ellos, Señor, para que vean tu belleza, Señor. Abren a nosotros también, Señor, a los más mayores, Señor, para que podamos seguir contemplándote a ti, Señor, para que nos olvidemos de nosotros mismos, Señor, al verte a ti. Señor, que podamos ser un grupo, una comunidad de pobres de espíritu, Señor. Te lo rogamos, Señor. Visítanos, sigue visitándonos, sigue hablándonos, sigue seduciéndonos. Ayúdanos a comprender que las cosas son como tú dices que son. Y que confiemos en ti, Señor.